Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en Tutorías Medicina Interna. En este caso vamos a estar hablando acerca de la guía de enfermedad por reflujo gastroesofágico de la ACG del 2022. Recuerda que si quieres apoyar este tipo de contenido puedes suscribirte, dejar un like y darle a la campanita. Te invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico y además es por ahí por donde ustedes deciden cada semana qué es lo que publicamos en este canal. Finalmente te invito a adquirir mi diplomado de medicina interna que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. El link lo encuentras en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ti en MediLearners. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de enfermedad por reflujo gastroesofágico y es muy importante aclarar qué es enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que como vamos a ver el reflujo gastroesofágico es fisiológico, todos tenemos cierto grado de reflujo, pero el problema es cuando esto se convierte en algo patológico y desarrolla como tal pues una enfermedad. Como introducción, es una enfermedad altamente prevalente e incidente. Se dice que hasta el 20% de las personas en el hemisferio occidental sufren de esta enfermedad, con una incidencia cercana al 0.5%, y en la gran mayoría de los casos, como vamos a ver ahorita, uno la puede clasificar en erosiva o no erosiva, digamos conforme a la afección macroscópica de la mucosa, y conforme a eso, más o menos el 40-70% son no erosivas. Los datos epidemiológicos tienen muchísimas limitaciones en cuanto a estas prevalencias y demás, porque realmente existe algo más allá del reflujo gastroesofágico que es la dispepsia, y una gran cantidad de esas dispepsias son de origen funcional, es decir, no son propiamente por reflujo, que en muchas ocasiones se caracterizan o se diagnostican como reflujo, al igual que las epigastralgias, lo cual infla un poco las estadísticas. Tiene diversas formas de presentación y complicaciones, por lo cual se debe diagnosticar y manejar, muy importante, de forma temprana. En términos epidemiológicos, pues fíjense como gran parte de Latinoamérica no tiene datos disponibles, pero hay una alta prevalencia en Argentina y una prevalencia moderada en lo que sería Brasil. Son múltiples los factores de riesgo descritos para sufrir de esta enfermedad: obesidad, alteraciones genéticas, el sexo masculino, tabaquismo y alcohol, menor nivel de educación y ingresos socioeconómicos, consumo de grasas, dulces y sal también se han caracterizado. Cuando uno habla de la fisiopatología del reflujo gastroesofágico, tiene que entender el funcionamiento del esfínter esofágico inferior. Y el esfínter esofágico inferior se compone, por lo menos en la unión gastroesofágica, por la unión de las fibras, digamos como del músculo liso que viene acá circular del esófago, con el músculo liso longitudinal también que se forma aquí a nivel del estómago. Entonces hay unión de las fibras del estómago y el esófago, y adicionalmente hay una sobreposición de esto con el diafragma que se da acá en la crura diafragmática, que hace como la parte de lo que se conocía antes como el esfínter esofágico externo, y es el esfínter esofágico interno. Está inervado por el nervio vago, por los nervios espinales y por el plexo mientérico, y la adecuada coordinación y funcionamiento de este esfínter esofágico inferior es lo que previene como tal los episodios del reflujo. Como habíamos mencionado desde el inicio, es fisiológico tener algo de reflujo de forma postprandial principalmente, pero este suele ser de corta duración, asintomático y rara vez suele ocurrir de forma nocturna. Cuando genera síntomas o cuando genera inflamación de la mucosa, es que estamos como tal frente a algo patológico y estamos frente a la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Por qué se puede dar esto? Por un desbalance entre los episodios de reflujo, producción de ácidos y los mecanismos de defensa frente a los mismos. En general, es muy importante saber que el daño histológico es equivalente al grado de exposición, es decir, entre más dañada esté la mucosa, más se ha expuesto al ácido. Pero los síntomas no se correlacionan con el grado de exposición al ácido, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, es muy importante saber que la inflamación no se debe por la exposición del ácido a la mucosa, o sea, no es como que esté muy ácido el pH y erosione la mucosa y la dañe por eso. Como no sé, cuando le echan ácido a las personas o cuando le echan ácido a una sustancia que sale así en las burbujas, pues no. Eso no es lo que ocurre. Realmente lo que ocurre es que la exposición de los jugos gástricos, porque incluso cuando el reflujo no es ácido, cuando es de sales biliares o cosas por el estilo, lo que hace es activar una respuesta inflamatoria en la mucosa mediada por citoquinas. Entonces esto se puede evidenciar por el hecho de que, por ejemplo, las afecciones se dan a nivel más profundo que superficial, que es donde en teoría debería estar el daño principal. La razón del reflujo, hay varias razones por las cuales se puede dar, pero en primer lugar está en relación con la incompetencia precisamente de ese esfínter esofágico inferior en la unión gastroesofágica. Y esta alteración en el adecuado funcionamiento del esfínter esofágico inferior se puede ver a tres mecanismos principales. Primer mecanismo, relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Segundo mecanismo, hipotensión del esfínter esofágico interior. Tercer mecanismo, inferior, perdón, disrupción anatómica usualmente relacionado con hernia hiatal. Entonces hablemos un poco de cada uno de estos.
Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior son fisiológicas para la expulsión de aire. Cuando se sobredistiende el estómago, se relaja el esfínter para botar el aire, eructar. Cuando esto se da no en relación con la distensión gástrica, sino simplemente se da de manera porque sí, y no tiene nada que ver con la alimentación ni nada por el estilo, estas relajaciones pueden generar reflujo de forma patológica. Entonces es muy importante saber eso, ¿listo? Cuando aumentan en cantidad y en tiempo las relajaciones transitorias es cuando se da la exposición al ácido. Y es muy importante que esta es la más relacionada precisamente con el reflujo de características ácidas del jugo netamente estomacal y se dice que es el mecanismo al cual se debe principalmente la enfermedad leve, no la enfermedad moderada severa. Cuando ya tenemos otras alteraciones como la hipotensión del esfínter esofágico interior, entendido como una tensión o una presión menor a 10 milímetros de mercurio, que se asocia usualmente a distensión gástrica, afecciones de colecistoquinina, tabaquismo, algunos alimentos y medicamentos. En estos escenarios, independientemente de que hayan relajaciones transitorias o no, el paciente puede tener reflujo y esto puede o no deberse a un aumento abrupto de la presión abdominal. De igual manera, las alteraciones anatómicas, sobre todo la hernia hiatal, como habíamos dicho que será una unión entre la crura diafragmática y el esfínter esofágico con la unión de las fibras esofágicas y gástricas, si yo hago una hernia hiatal, desplazo o dejo que ya no queden unidas, por así decirlo, o en relación armónica, el diafragma con el esfínter esofágico inferior. Y eso genera pues también alteraciones. Cuando hablamos de hipotensión y de alteraciones anatómicas, usualmente estamos hablando de las afecciones fisiopatológicas que se relacionan con las formas más severas de la enfermedad. El otro problema que podemos tener por el cual se puede dar el reflujo gastroesofágico es, como les había dicho, el reflujo es fisiológico. Nosotros tenemos reflujo fisiológico postprandial. Y lo que hacemos es, ante la exposición del ácido, activar el peristaltismo. Y cuando se activa el peristaltismo, sobre todo el secundario, empujamos nuevamente el jugo hacia el estómago. Cuando tenemos alteraciones en ese mecanismo como de clareamiento o de limpieza, por decirlo de alguna manera, esofágica, podemos tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto se puede ver hasta en el 50% de los pacientes con la enfermedad y se va a ver principalmente a dos alteraciones, o que haya alteraciones propiamente en el vaciamiento o que haya disminución en la función de la saliva. Entonces, ¿qué se puede dar por las alteraciones en el vaciamiento? Podemos tener alteraciones en la motilidad esofágica como peristalsis inefectiva o podemos tener reflujo asociado a hernias hiatales. Por otro lado, hay que recordar que la saliva actúa como un alcalinizante y de hecho por eso uno de los síntomas de tener reflujo es la hipersalivación, porque el cuerpo fisiopatológicamente o en forma compensatoria aumenta la producción de saliva para que uno trague saliva y trate de alcalinizar el pH del jugo que está ya a nivel esofágico. ¿Listo? En general se dice que 7 cc de saliva neutralizan 1 cc de ácido clorhídrico. Por ende, la hiposalivación puede alterar como tal el clareamiento y eso se evidencia principalmente, por ejemplo, en fumadores. En términos fisiopatológicos, digamos que esas dos características que hemos mencionado hasta ahora, las alteraciones del esfínter esofágico y las alteraciones del clareamiento, son los responsables de que haya una exposición permanente a los jugos intestinales, especialmente ácidos, aunque también pueden ser no ácidos, y se genere como tal el daño de la mucosa y se genere la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Sin embargo, las características del líquido como tal al cual se está exponiendo la mucosa esofágica también pueden tener importancia en la extensión de la lesión. Hay más lesión si el pH es más ácido, hay más lesión si hay mayor contenido de la pepsina en el reflujo. El reflujo no ácido también genera esofagitis, usualmente usualmente relacionado con reflujo duodeноgástrico posterior a cirugías gástricas. Hay otros aspectos y es que hay alteraciones, por ejemplo, en la defensa frente a la lesión epitelial, alteraciones, por ejemplo, en las uniones, pues digamos, fuertes o las tight junctions, que hay alteraciones en los transportadores o hipoperfusión esofágica que afectan la neutralización del ácido que uno tiene como mecanismos de defensa. ¿Listo? Como les había mencionado, no siempre la sintomatología se correlaciona con el grado de reflujo y con el grado de exposición, porque existe un término que se llama la hipersensibilidad esofágica. La hipersensibilidad esofágica es que incluso, por ejemplo, cuando uno tiene episodios de reflujo fisiológico, el paciente hace síntomas exagerados a ese reflujo que se está presentando. Y en esos escenarios puede no haber reflujo patológico y el paciente tener una sintomatología de muy difícil manejo. Finalmente, otros factores que pueden favorecer la enfermedad, el embarazo, algunos medicamentos como calcio antagonistas tricíclicos anticolinérgicos, algunos alimentos específicos como el chocolate o el picante. Y algo muy importante es que el Helicobacter pylori no tiene relación con la enfermedad por reflujo gastroesofágico e incluso se dice que podría tener un papel protector porque los pacientes que les erradican el Helicobacter o los pacientes más bien que tienen Helicobacter tienen menor, digamos, como prevalencia de esta enfermedad. Aquí tenemos entonces como un resumen de todas las características del reflujo. Podemos tener la sensibilización central, la hipervigilancia,
lo que sería la parte de la inervación esofágica, lo que sería la membrana antirreflujo, la hernia hiatal, etcétera, y lo que serían las características del reflujo, el adecuado funcionamiento de la unión gastroesofágica, que todos en conjunto cuando se alteran llevan al desarrollo como tal de la enfermedad. Aquí tenemos precisamente lo que estábamos, digamos, como mencionando, y es que precisamente la activación nerviosa por alteraciones iónicas es lo que genera acá la actividad inflamatoria. Y esa inflamación es mediada por citoquinas y no es propiamente un daño ácido a nivel de la mucosa. ¿Listo? Aquí tenemos entonces factores como tal defensivos y factores agresivos frente a la mucosa gástrica, y precisamente la relación entre estos es lo que puede generar, o más bien el desbalance entre estos, con un predominio hacia los factores agresivos como el ácido, la mayor concentración de pepsina en el reflujo, los ácidos biliares, el alcohol, las comidas ácidas, la hernia hiatal, va a ser lo que favorezca como tal el desarrollo de la enfermedad. En resumen, aquí podemos tener un paciente que tiene una unión gastroesofágica normal y puede tener reflujo esofágico fisiológico, que es exclusivamente con relajaciones transitorias postprandiales, que solo sirven para sacar gas y cosas por el estilo, y que tiene un adecuado clareamiento esofágico. Si el paciente tiene factores de riesgo como la obesidad, embarazo, etcétera, y además de eso tiene alteraciones mecánicas relacionadas con alteraciones en la unión gastroesofágica, van a tener un reflujo patológico y van a desarrollar síntomas. Adicionalmente, si tiene alteraciones en el clareamiento esofágico, van a generar aún más daño, y todo eso relacionado con factores perpetuantes van a llevar al desarrollo de la enfermedad. Hay varios términos que tenemos que aclarar cuando hablamos de esta enfermedad, y lo primero es que, dado que existe el reflujo fisiológico, tenemos que entender cuándo vamos a hablar de enfermedad y cuándo vamos a hablar de un reflujo patológico. Por ende, la definición propiamente de enfermedad por reflujo gastroesofágico es aquella condición que se desarrolla cuando el reflujo de los líquidos del estómago genera síntomas y o complicaciones asociadas al mismo. Como ya habíamos mencionado previamente, endoscópicamente, macroscópicamente se puede clasificar conforme a si es o no es erosiva. Y es muy importante saber que es raro que la no erosiva progrese a erosiva. ¿Cómo se va a presentar clínicamente entonces esta enfermedad? Se va a presentar usualmente con dos síntomas principales. El primero de ellos es la regurgitación, que es la sensación del jugo gástrico en la boca o en la hipofaringe, que es cuando los pacientes dicen yo siento que la comida se me devuelve. Puede que llegue o no llegue a la comida. Y lo otro es la pirosis problemática. ¿Qué es la pirosis? Esa epigastralgia tipo ardor que se relaciona principalmente con esta enfermedad. Y es importante saber que problemática la vamos a entender cuando ocurre más de 2 veces por semana. Algo importante a saber es que la sintomatología tiene un pésimo rendimiento estadístico para confirmar la enfermedad. Sensibilidad del 30 al 76, especificidad del 62 al 96%. Por ende, no se puede hacer confirmación diagnóstica de la enfermedad únicamente con los síntomas. Hay otras formas de manifestación clínica como la disfagia, que usualmente se da cuando el paciente ya tiene esofagitis, tiene una inflamación y daño severo de la mucosa, o cuando tiene, por ejemplo, estenosis péptica, que cuando se da esofagitis se cicatriza, se estenosa el esófago y pueden tener disfagia asociado a eso. Pueden tener dolor torácico, y es una de las causas importantes de diferenciales de dolor torácico porque suele ser tipo ardor de predominio nocturno postprandial y en ocasiones se puede llegar a confundir con la angina. Pueden tener hipersalivación, precisamente, que era lo que mencionábamos de forma compensatoria, y glous, que glous es esa sensación de taco en la garganta o taco a nivel esofágico. Es decir, que sienten como una masa acá que no se les mueve, o sienten una masa esofágica que no les deja como vivir tranquilos. Las náuseas y la emesis son infrecuentes y cuando están presentes deben hacer pensar en otra etiología. Es muy importante saber que existen diversas manifestaciones extraesofágicas, en donde pueden haber complicaciones asociadas a ese reflujo, sobre todo a nivel pulmonar, que desarrollen, por ejemplo, tos crónica, disfonía y sibilancias asociadas a esto. Si al paciente le llegan a hacer una radiografía con contraste varitado, puede que se vean o no alteraciones, y es muy importante saber que esas alteraciones van a ser principalmente relacionadas con úlceras, erosiones y estenosis, ya que si hay reflujo, es decir, si una evidencia que se devuelve el contraste varitado, eso puede estar en relación con una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior fisiológica y con un episodio de reflujo fisiológico, por lo cual esto no confirma tampoco el reflujo. Y en muchas ocasiones la presentación inicial puede estar asociada con una complicación de la enfermedad, como por ejemplo el esófago de Barrett, como por ejemplo la estenosis péptica o como por ejemplo el cáncer esofágico. Y también con complicaciones extraesofágicas, como laringitis crónica, sinusitis crónica, exacerbación de asma, estenosis laringeotraqueal, tos crónica, erosiones dentales o neumonitis recurrente. ¿Cómo va a ser entonces el abordaje diagnóstico en estos pacientes que yo sospecho que pueden tener reflujo gastroesofágico? Si el paciente tiene síntomas típicos y no tiene signos de alarma, uno usualmente puede asumir el diagnóstico clínico e iniciar manejo, sabiendo que así como los síntomas no eran diagnósticos, la respuesta terapéutica tampoco es diagnóstica, ya que tiene una sensibilidad y especificidad muy malas. ¿Listo?
¿Qué hace uno? Le da más o menos 4 a 8 semanas de inhibidor de bomba de protones o del manejo que uno escoja y uno espera que los síntomas resuelvan, entendiendo que resuelvan como que se presenten al menos de 2 veces por semana. ¿Listo? Por otro lado, si el paciente tiene síntomas atípicos extraesofágicos, uno debe descartar otros diferenciales antes de decir que eso es por reflujo. Y luego sí considerar estudiar el componente gastrointestinal. Y dependiendo de lo que manifieste el paciente, uno puede hacer estudios adicionales para descartar diferenciales, confirmar el diagnóstico y determinar o no la presencia de complicaciones. Estos estudios suelen iniciar con una endoscopia de digestivas altas y en caso de ser normal uno avanza a otros estudios más específicos como manometría si hay alteraciones como disfagia, pHimetría si hay alteraciones donde no se sabe si tiene o no reflujo, etc. Hay otras estrategias que se han venido desarrollando como la impedancia mucosa, como la medición de pepsina en la saliva o con la imagen de banda corta, que cada vez más tienen estudios pero falta esperar a que se estandaricen para de esa manera poder utilizarlos en el diagnóstico como tal de la enfermedad. ¿Qué podemos encontrar entonces en la endoscopia de las digestivas altas, que suele ser la primera imagen que se le realiza a estos pacientes o el primer estudio, digamos, que se le realiza a estos pacientes? Lo primero es saber a quiénes se los voy a indicar. Y se los voy a indicar a los pacientes que tengan signos de alarma, entendiendo signos de alarma como aquellos que me sugieren que puede haber malignidad asociada a la sintomatología, o los pacientes que tengan indicación de búsqueda de esófago de Barrett. Que recordemos que el esófago de Barrett es una metaplasia, es decir, es un precáncer, por decirlo de alguna manera, del cáncer esofágico. También se suele indicar en pacientes que tengan alteraciones radiológicas. 20 a 50% van a tener una endoscopia completamente normal. Y si hay alteraciones, el hallazgo típico que me confirma, sí confirma el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es la esofagitis. Se ve hasta en el 30% de los pacientes y la esofagitis suele ser distal, acompañada de úlceras múltiples e irregulares y se clasifica conforme a la clasificación de Los Ángeles, que ya vamos a hablar de eso. Otras cosas que puedo encontrar pueden ser el esófago de Barrett, estenosis, neoplasias y, como habíamos dicho, que sea normal. ¿Qué suele hacer uno? Tomar biopsias en los sitios de esofagitis y en los sitios de sospecha de metaplasia o de neoplasia. ¿Qué podemos ver a nivel histológico? Inflamación neutrofílica y eosinofílica con dilatación vascular, engrosamiento de la membrana basal y avalonamiento de las células. Este es entonces como el espectro de todo lo que podemos llegar a encontrar. Fíjense cómo podemos encontrar erosiones únicamente en la mucosa distal, que es lo que estamos viendo ahí en la figura A. Podemos ver una estenosis péptica, fíjense cómo hay una disminución de la luz y este anillo acá fibroso que es relacionado con una estenosis péptica. Podemos tener una, digamos, como metaplasia, que es lo que estamos viendo acá en el esófago de Barrett, y podemos tener incluso un cáncer, que es lo que podríamos encontrar acá. Aquí estamos viendo lo que podemos ver en términos de la histología, que sería como la elongación papilar, la infiltración neutrofílica, el aumento de la membrana basal, entre otras. Entendiendo entonces que la endoscopia la voy a solicitar en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para malignidad o signos de alarma, tengo que conocer precisamente pues cuáles son esos. Primero, que el paciente debute con los síntomas a los 60 años o se le deterioren por encima de los 60 años. Que tenga clínica de sangrado gastrointestinal. Que tenga anemia ferropénica, anorexia, pérdida involuntaria de peso, disfagia u odinofagia, vómito persistente, cáncer gastrointestinal en familiares de primer grado, y el consenso brasilero que vamos a ver ahorita sugiere que en todos los mayores de 40 años, así como aquellos que tengan síntomas por más de 8 semanas, uno debería de hacer este tamizaje. Esto varía dependiendo de donde uno busque. En algunos escenarios dicen que en Colombia también deberíamos adoptar esta medida por la alta prevalencia del cáncer gastroesofágico, Helicobacter pylori, etc. Ahora, en cuanto al tamizaje del esófago de Barrett, se va a indicar la búsqueda de esta patología en un paciente que tenga enfermedad de larga duración, síntomas de larga duración y tenga más de 50 años, sea hombre, raza blanca, hernia hiatal, obesidad, reflujo nocturno, uso de tabaco o que tenga antecedente familiar. Esta es la clasificación de Los Ángeles de la esofagitis péptica. El grado A básicamente es cuando el paciente tiene uno o más, digamos, como lesiones mucosas que son menores de 5 milímetros y que no se extienden entre dos pliegues mucosos. El grado B es aquel que es más de 5 milímetros pero que no se extiende de más de un pliegue mucoso. El grado C va a ser aquel que tiene una mucosa que es continua entre dos o más pliegues mucosos o que envuelve menos del 75%, más bien que envuelve menos del 75% de la circunferencia. Y el grado D va a ser aquel que envuelve más del 75% de la circunferencia. Entonces fíjense que aquí es solo uno, ¿cierto? Aquí también es uno que tiene 5 milímetros, pero vean que no se pasa a otro pliegue mucoso.
Este es el que pasa entre pliegues mucosos, pero es menos de 75%, y este es el circunferencial, que tiene más de 75%. Y aquí podemos ver pues precisamente lo que estábamos mencionando: más de 75, menos de 75, más de un pliegue mucoso y una única lesión, ¿cierto? Aquí también tenemos una que es Los Ángeles A, aquí tenemos una que es Los Ángeles B, fíjense, y aquí tenemos una que sería Los Ángeles C, porque es como el 50%, y esta sí definitivamente D, porque es más del 50%. ¿Qué otros estudios existen que yo pueda aplicar dentro del abordaje diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Los dos principales que tenemos que tener en cuenta son la manometría y la pHimetría. Y algo importante es que estos dos, independientemente de cuál se solicite, van acompañados de una impedanciometría. ¿Qué hace la impedanciometría? Mide volumen. Mide paso de volumen a través del sensor que se tenga. La manometría, que mide, pues contracciones, ¿cierto? Actividad muscular. Y la pHimetría, como su nombre lo dice, mide pH. ¿Listo? La manometría esofágica es algo que solo se va a realizar en el contexto de un paciente que tenga una endoscopia normal y que tenga disfagia y o dolor torácico, buscando precisamente un desorden de motilidad como diferencial. Cada vez es más utilizada por el consenso de Lyon, que vamos a hablar ahorita. La pHimetría, por su parte, es la prueba que confirma el diagnóstico en el paciente que no tiene esofagitis. ¿Cómo lo hace? Pues digamos que básicamente valorando precisamente si hay o no exposición al ácido de forma patológica. También sirve para valorar la respuesta al tratamiento, y es importante que puede ser por catéter o Bluetooth, y determina la presencia de reflujo ácido y no ácido si se une con impedanciometría, y por eso se debe hacer con impedanciometría. Porque si yo solo hago la pHimetría, que es la que puedo hacer de forma inalámbrica, solo mide pH, entonces mide si hay cambios en pH pero no cambios en volumen, es decir, no mide cuando hay reflujo como tal. Mientras que la impedanciometría mide cuando hay reflujo independientemente de si es o no es ácido. ¿Cómo voy a interpretar la pHimetría? Se interpreta con el tiempo de exposición al ácido, que es el AET, y el número de episodios de reflujo. ¿Qué voy a entender como fisiológico? Menos de 4% de tiempo de exposición a ácido y menos de 40 episodios de reflujo. Mientras que si tiene más de 60, más de 6% o más de 80, se considera como patológico. Aquí tenemos entonces como un conjunto de todo lo que puedo abordar, digamos, en términos de, de los abordajes diagnósticos. Fíjense lo que les decía de la impedancia mucosa o de la imagen de banda estrecha, que pues se están utilizando cada vez más, pero todavía falta para utilizar. Y aquí tenemos entonces los métodos de diagnósticos para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La prueba terapéutica, que como dijimos no confirma, pero es útil en los pacientes sin signos de alarma y con síntomas típicos. La endoscopia, que se utiliza en los pacientes que no mejoran o que tienen signos de alarma o que tienen indicación de la parte del esófago, de tamizaje de esófago de Barrett. Las biopsias, que van acompañadas de la endoscopia. pHimetría basada en catéter, que no es la que vamos a usar, sino que vamos a usar la pHimetría con impedanciometría para determinar tanto reflujo ácido como no ácido. La concentración de salida en pepsina, impedancia mucosa, imagen de banda estrecha, que todavía falta para poder recomendarlos. Si yo tengo entonces un paciente con esto, la pregunta que tengo que determinarme es, venga, ¿de verdad esto es o no es un reflujo gastroesofágico? Entonces aquí tenemos ciertas características que me aumentan la probabilidad, que más o menos lo hacen, y que no, digamos que disminuyen más bien la probabilidad. Los síntomas, entre más característicos sean de pirosis y de regurgitación, pues más probable. La endoscopia, si tiene esofagitis. Los criterios de Roma, pues ahorita vamos a hablar de eso. El consenso de Lyon, ya lo vamos a hablar, que tenga evidencia conclusiva, que sería con el AET y que sería con los episodios de reflujo. Los fenotipos, entonces el patrón del reflujo, el mecanismo del reflujo, y que haya un, digamos, clareamiento del esófago. Todo eso me va a determinar si el paciente tiene una mayor o menor probabilidad de tener reflujo gastroesofágico. Y precisamente el consenso de Lyon del 2018 es lo que en el momento como que más rige, por decirlo de alguna manera, el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Porque digamos que precisamente como antes únicamente nos basábamos como en la parte erosiva, y en la parte ácida pues nos quedábamos sin muchos diagnósticos de reflujo no ácido y demás. ¿Qué dice entonces el consenso de Lyon? Que uno puede tener evidencia conclusiva, o sea, de que el paciente tiene reflujo gastroesofágico. Podemos tener evidencia borderline o inconclusa de que el paciente tiene reflujo gastroesofágico. Podemos tener cosas que nos aportan y podemos tener cosas que nos retractan la posibilidad del reflujo. Entonces, en términos de endoscopia, si el paciente tiene esofagitis grado C o D, esófago de Barrett o tiene estenosis péptica, tiene reflujo. Tiene un reflujo bárbaro, de hecho. Si tiene una esofagitis grado A o B, muy seguramente tiene reflujo. Ahora, ¿qué cosas me pueden apoyar? La histopatología, la microscopía, la impedanciometría de la mucosa. En términos de la pHimetría con impedancia, si tiene una exposición a ácido mayor a 6%, tiene reflujo. Si está entre 4 y 6% y los episodios son entre 40 y 80,
probablemente tenga reflujo. Si los episodios son más de 80, si los pacientes tienen síntomas asociados al reflujo, o sea, los síntomas en el momento en el que tiene el reflujo en el estudio, todo eso me apoya la posibilidad. Mientras que si la exposición al ácido es menor al 4% y tiene menos de 40 episodios, eso no es reflujo. Y si se le llega a hacer manometría, pues si el paciente tiene un esfínter esofágico hipotenso, que era lo que mencionábamos de menos de 10 milímetros de mercurio, si tiene una hernia hiatal o si tiene alteraciones de la motilidad esofágica, favorece la posibilidad de que pueda tener reflujo. Y conforme a eso, el consenso de Lyon pues hace precisamente este diagnóstico o estos criterios entre comillas diagnósticos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si tiene esofagitis, grado COD, si tiene la biopsia con Barrett o si tiene estenosis, tiene reflujo. Si la pHmetría tiene esas características de más del 6% o más de 80 episodios, pues todo eso se me hace pensar que tiene reflujo. Y si hay alteraciones de la manometría, pues con mayor razón. Hay una clasificación que se ha hecho conforme al consenso brasileño, que depende, pues digamos, precisamente, que es la clasificación CEP, clínica endoscópica y pHmetría, en grado 0, 1, 2 y 3, pero honestamente yo nunca he visto que utilicen eso. ¿Cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales de esta patología? Primero, esofagitis infecciosa, por ejemplo, por cándida, por herpes, por citomegalovirus. Segundo, esofagitis medicamentosa, bifosfonatos, clindamicina. Tercero, esofagitis eosinofílica, que eso es una enfermedad entre comillas autoinmune. Otras causas de disfagia, estenosis, espasmo, cáncer. Entonces aquí tenemos varios de los diagnósticos diferenciales, sobre todo cuando el paciente tiene manifestaciones extraesofágicas. Entonces, por ejemplo, si tiene alteraciones laringias, siempre pensar en otras causas de tos crónica como goteo postnasal, como alteraciones de las cuerdas vocales, como sinusitis, entre otras. Alteraciones pulmonares, asma, disfunción de cuerdas vocales, medicamentos, etc. Y alteraciones en la dentición, pues pensar en otras etiologías. Aquí tenemos entonces como las recomendaciones de la guía de la ACG del 2022, que es la última guía que tenemos realmente respecto a reflujo gastroesofágico, y nos dice más o menos en resumen lo que habíamos dicho. Si los pacientes tienen síntomas clásicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y no tienen signos de alarma, dele un trial de inhibidores de bombadas de protones por 8 semanas, ¿cierto? Más o menos. Si el paciente respondió, que eso lo vamos a ver ahorita, trate de titularle a la baja el inhibidor de bomba de protones. ¿Listo? Si no lo tolera, ya pasamos a estudios adicionales. Si el paciente tiene síntomas atípicos, ¿cierto? Como dolor torácico o cosas por el estilo, primero excluya otras cosas antes de decir que eso es por reflujo. No se recomienda el estudio de contraste varitado como herramienta única para el diagnóstico de reflujo. Se recomienda la endoscopia como la primera prueba diagnóstica en los pacientes con disfagia, con signos de alarma o con factores de riesgo para esófago de Barrett. En los pacientes en los que el diagnóstico se ha sospechado pero no sea claro y la endoscopia no muestre la evidencia, ¿qué se hace? pHmetría con impedanciometría. Sugieren en contra del monitoreo de reflujo únicamente, digamos como una prueba diagnóstica por reflujo en los pacientes que ya se sabe que tienen esofagitis grado COD, porque los pacientes ya tienen diagnóstico, igual que los que tienen esófago de Barrett. ¿Listo? Y muy importante, la manometría no se utiliza de forma exclusiva como prueba diagnóstica para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y aquí tenemos más o menos un esquema algorítmico de lo que hemos estado hablando hasta el momento. Mi paciente tiene síntomas típicos, dele un trial de 8 semanas. Si con eso mejora completamente, muy probablemente tiene reflujo, trate de descontinuarlo. Si los síntomas recurren, endoscopia. Si el paciente nunca mejoró, endoscopia, ¿cierto? ¿Qué hace uno en la endoscopia? Idealmente debe ser por fuera inhibidor de bomba de protones por 2 a 4 semanas. Si tiene esofagitis, tiene reflujo. Si es grado A o no tiene, digamos, como alteraciones en la endoscopia, hágale pHmetría. Si lo confirma, tiene reflujo. Si no, busque otras causas. En cuanto a las manifestaciones extraesofágicas, haga una búsqueda etiológica completa de que no vaya a ser por reflujo. Y ahí uno mira si el paciente, además de las manifestaciones extraesofágicas, tiene o no tiene síntomas típicos de reflujo. Si tiene síntomas de reflujo, usted puede tratar un intento de IVP y ver si mejoran o no los síntomas, y si sí, piense que es por reflujo. Si no mejoran, busque otra causa. Y si solo tiene síntomas extraesofágicos, busque otra causa. ¿Listo? Que más o menos es lo que está aquí en términos de lo que serían las recomendaciones de la ACG del 2022. Y este también es un artículo que salió este año precisamente del Colegio Americano de Gastroenterología de manifestaciones extraesofágicas en reflujo. Y dice más o menos lo mismo. Tiene manifestaciones extraesofágicas y tiene síntomas típicos del IVP. Los síntomas resuelven. Considere que muy probablemente el paciente tiene eso y trate de bajar la dosis a la menor efectiva. Los síntomas persisten o el paciente no tiene síntomas típicos, considere evaluación por otra causa. Si eso no es así, haga una endoscopia. Si la endoscopia es positiva para reflujo, trate como eso. Si es negativa, pHmetría. Si es positiva, reflujo. Si es negativa, otra causa.
Si la pHimetría, o digamos si se optimiza el manejo antirreflujo con la pHimetría positiva y no mejora, considere otra causa o causas funcionales. Y así más o menos se hace como la relación. ¿Cómo va a ser entonces el manejo inicial de esta patología? Lo que podemos decir es que hay dos tipos de estrategia. Uno puede encontrar en la literatura una estrategia step up y una estrategia step down. La estrategia step up básicamente es que en los pacientes que tienen una sintomatología leve uno podría iniciar con cambios en el estilo de vida y únicamente antagonistas, digamos, de histamina por 4 a 8 semanas a necesidad. Y uno lo puede acompañar de antiácidos o de alginatos. Si a pesar de eso no responde, uno incrementa dosis estándar de los antagonistas de receptor de histamina, porque donde puede ser pues digamos cada 12 horas y eso se da por 2 semanas. Y si no responde pues definitivamente se pasa IVP a dosis baja o dosis estándar por 4 a 8 semanas. La estrategia step down por su parte lo que se recomienda es usualmente a pacientes que son altamente sintomáticos, que es la gran mayoría de los pacientes que vamos a encontrar o que tienen esofagitis. En esos escenarios se inicia inhibidor de bomba de protones a dosis estándar y se hace cambio en el estilo de vida por 8 semanas y posteriormente se va reduciendo paulatinamente los IVP hasta la dosis mínima necesaria e incluso si se puede se rota a lo que serían los antagonistas del receptor de histamina o lo que serían los alginatos. ¿Cuál es el problema? Que aquí lo que teníamos realmente en los antagonistas era la ranitidina, ¿cierto? Pero eso pues lo descontinuaron porque se asoció con cáncer y demás. Entonces en la actualidad realmente casi que todas las guías y todos los artículos que uno encuentra pues lo que hacen es poner IVP, simplemente si el paciente tiene diagnóstico IVP por 8 semanas y luego se va reduciendo a la dosis mínima necesaria buscando idealmente retirar el medicamento. ¿Cuáles son los cambios en estilo de vida que hay que hacer en estos pacientes? Pérdida de peso y elevación de la cabecera son los únicos que han demostrado como tal un cambio objetivo en la pHimetría. Pero en general se recomienda, además de la pérdida de peso y la elevación de la cabecera, que el paciente se demore 2 a 3 horas, digamos, desde su última comida antes de acostarse, tratar de no consumir muchos líquidos en la noche, suspender alimentos que puedan ser desencadenantes como cafeína, chocolate, entre otros, y se puede considerar también evitar, por ejemplo, ropa ajustada en el abdomen, utilizar goma de mascar posterior a los alimentos para promover la salivación, evitar el tabaco y el alcohol, ejercicios abdominales para mejorar la barrera antirreflujo, entre otros. Hay otros, por ejemplo, que recomienda este artículo del New England, por ejemplo, evitar estas comidas, el tabaquismo, reducción de peso, elevación de la cabecera, entre otras. Y en términos, por ejemplo, del Nature, que sería este que estamos viendo acá, más o menos lo mismo que estábamos mencionando. ¿Cuáles son las que recomienda como tal la guía de la ACG? La guía de la ACG aquí nos deja que aquellos que tienen como una evidencia o que aquellos que se pueden recomendar, como vemos acá, es evitar comidas grasas, evitar bebidas carbonatadas, evitar cítricos si desencadenan los síntomas, comer comidas más pequeñas, disminuir de peso, que es como la más importante, ¿cierto? Detener el tabaquismo, evitar ejercicios excesivos, dormir con la cabecera elevada y dormir en el lado izquierdo, esto básicamente por anatomía, pues por la curvatura del estómago para evitar el contacto con el esfínter esofágico inferior, con la unión gastroesofágica. El manejo farmacológico, entonces tenemos varias opciones, tenemos los antiácidos, como por ejemplo la combinación de sales de magnesio, hidróxido de aluminio o el carbonato de calcio, que lo que hacen es neutralizar el pH gástrico. Tenemos los agentes de superficie como el sucralfato, que lo que hacen es adherirse a la mucosa gástrica para promoverla, y tenemos los alginatos, que forman una goma viscosa que flota en el jugo gástrico, neutralizando así el bolo gástrico postprandial. En la actualidad digamos que estos son los que más se utilizan como alivio sintomático, más no como manejo, digamos, de la enfermedad y curativo. Para el manejo curativo de la enfermedad pues necesitamos los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué hacen los inhibidores de bomba de protones? Pues inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa, siendo más efectivos en ayunas, ya que en ayunas es cuando más están expuestos a nivel de las células, pues digamos en la pared apical de las células parietales, esa bomba que sería su llana terapéutica. Deben usarse por horario y no a necesidad, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y generan alivio sintomático y curan la esofagitis en el 86% de los pacientes. Actúan más rápido que los antihistamínicos y son más efectivos, una efectividad del 70 al 80% en enfermedad erosiva y menos efectiva en enfermedad no erosiva. No hay diferencia en eficacia entre los tipos de IVP, eso es importante tenerlo en cuenta, no es que el esomeprazol sea mejor que el omeprazol o el pantoprazol sea mejor que el omeprazol. Y como todos sabemos y todos hemos escuchado, se han asociado muchísimos eventos adversos, pero nunca se ha logrado demostrar como tal una causalidad. Aquí tenemos pues digamos algunos metaanálisis que nos muestran cómo se ha asociado, por ejemplo, digamos a los que serían una asociación realmente efectiva, pues digamos que si se dan cuenta acá no hay como una asociación en términos de intervalo de confianza con ninguno, excepto como por la infección entérica, pero digamos que no puede haber asociación con infecciones como neumonía, Clostridium difficile, mortalidad cardiovascular, deterioro de la función renal, entre otras.
¿Qué es lo que se dice? Que cuando uno, o que recomienda la guía de la ACG, que cuando uno le dice a los pacientes va a tocar usar IVP por vida, uno les tiene que contar, los IVPs es lo más efectivo que tenemos y hay alguna asociación con eventos adversos y pues digamos nos toca tratar de sopesar los beneficios con los riesgos y nos toca ver pues digamos qué es lo más importante que deberíamos hacer. Para con eso tratar digamos de manera conjunta con el paciente definir la utilidad y el uso de los IVP de forma prolongada, ¿cierto? Importante, no se recomienda aumentar la ingesta de calcio y vitamina D, no se recomienda aumentar la ingesta de vitamina B12, a menos de que el paciente tenga otros factores de riesgo. No necesitan monitorización, digamos, rutinaria de la creatinina. En general, pues digamos que con el clopidogrel, si bien se habla de esta posible interacción medicamentosa disminuyendo la efectividad del clopidogrel, tampoco está del todo demostrado, entre otras. A futuro, ¿qué se viene en términos de manejo farmacológico en enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pues más que a futuro es ya presente realmente, que son los bloqueadores de canales de potasio como el vonoprazan y el tegoprazan, que han mostrado en los estudios ser más efectivos que los inhibidores de bomba de protones y podrían pues no tener estas complicaciones asociadas que hemos estado mencionando hasta el momento. Tiene un tiempo de acción más rápido, tiene una vida media prolongada, son más potentes que los IVPs y pues eso lo podríamos utilizar. Aquí tenemos los diferentes tipos de antihistamínicos y de inhibidores de bomba de protones, lo que sería la dosis estándar y la dosis baja. En general lo que uno suele utilizar es la dosis estándar una vez al día. Son muy raras las indicaciones de dar cada 12 horas, que sería usualmente o en enfermedad refractaria o en los casos de esofagitis, sobre todo C y D, si se da más o menos por unas 4 o 8 semanas la dosis doble. La duración del tratamiento, como hemos mencionado, es por 8 semanas y después disminuir hasta la dosis mínima posible, idealmente ojalá retirarlos, excepto en los pacientes que tienen esofagitis o esófago de Barrett, porque en estos pacientes la duración de los IEP debe ser de forma indefinida. Hasta el 75% de los pacientes suelen tener recurrencia de la sintomatología suspender al manejo. Si esto ocurre más de 3 meses después de haber suspendido el manejo, se repite el curso de 8 semanas. Si ocurre antes de los 3 meses, ¿qué hace uno? Realiza endoscopia si no se haya realizado y se considera el uso de IVP de forma indefinida a la menor dosis posible. Y es muy importante que si hay falla al manejo, se debe remitir al paciente para estudiar como tal la enfermedad refractaria. Más o menos este sería el resumen de lo que veníamos hablando, valorar la severidad de los síntomas, a todos los pacientes hacerles cambios en estilo de vida. Eso de estrategia step up, step down, pues se podría considerar sobre todo en Aptuit, aunque la guía de la ACG lo que dice es inhibidor de bomba de protones para todo el mundo, 8 semanas y lo va disminuyendo a la menor dosis posible, ojalá para retirarlo. ¿Listo? Aquí tenemos también, pues digamos como un resumen, si el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico típico, cambios en estilo de vida, inhibidor de bomba de protones por 4 a 8 semanas y si no funciona, pues considerar ya la parte de la refractariedad. Mientras que si es extraesofágico, pues busque otras etiologías. Si es muy clásico los síntomas del reflujo, trátelo como tal, si no haga los estudios necesarios. Y aquí está más o menos lo que recomienda la ACG entonces en términos de manejo. ¿Qué recomiendan? Pérdida de peso, evitar comidas 2 a 3 horas antes de acostarse, tabaquismo, comidas que sean desencadenantes de la enfermedad, elevar la cabecera de la cama, los inhibidores de bomba de protones por encima de los antagonistas, los inhibidores de bomba de protones por encima de los antagonistas, tanto para el mantenimiento como para el manejo inicial, los inhibidores de bomba de protones en ayunas, muy importante, y los pacientes que no tienen esofagitis y no tienen esófago de Barrett, ¿qué se debe hacer? Intentar retirar los inhibidores de bomba de protones. Y aquellos que requieren administración continua, utilizar la menor dosis posible. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué recomiendan, o más bien en qué recomiendan en contra? Adicionar de forma rutinaria medicamentos al inhibidor de bomba de protones si no responde. En estos escenarios uno tiene que hacer es un estudio de enfermedad refractaria y ahí sí determinar qué es lo mejor para el paciente. Muy importante, ¿cierto? Inhibidor de bomba de protones de forma indefinida en los pacientes que sean llevados a cirugía por reflujo. Se puede considerar el baclofeno, pero digamos que acá no lo recomiendan por lo menos a menos de que haya una evidencia objetiva de enfermedad por reflujo gastroesofágica, que entraría más o menos aquí dentro de este estudio de enfermedad refractaria que vamos a hablar. No recomiendan prokinéticos a menos de que haya evidencia de gastroparesia en una manometría. No recomiendan sucralfate y sí recomiendan, la posibilidad de inhibidor de bomba de protones de forma intermitente en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo, pues digamos como no erosiva. Hay un beneficio conceptual de cambiar el inhibidor de bomba de protones si no sirvió, es decir, pasar de omeprazol, por ejemplo, a pantoprazol, y uno sí ve en la práctica clínica que los pacientes mejoran con esto, pero no es porque uno sea mejor que otro, simplemente hay pacientes que mejoran como tal con eso. Y digamos que la idea es disminuir de forma paulatina, no retirarlo de todo, porque en teoría puede haber una hipersecreción de rebote de ácido. ¿Qué vamos a hacer entonces con la enfermedad refractaria, la que no se logra mejorar o no logro quitar el inhibidor de bomba de protones después de las 8 semanas? En primer lugar, no hay un consenso como tal en la definición, pero se suele entender como pacientes que no responden pese a dosis doble de inhibidor de bomba de protones.
Según la definición, requiere 8 a 12 semanas de tiempo de manejo con dosis doble. Algo importante, si solo fue a dosis estándar, es decir, cada 24 horas, se considera falla IVP más no enfermedad refractaria, porque uno lo pasa a dosis doble y si no responde, ahí sí sería la enfermedad refractaria. ¿Cuántos pacientes presentan esto? Hasta el 40% de los pacientes, siendo más común en no erosiva y en pirosis funcional. Y de estos solo el 21%, es importante saber eso, tienen evidencia objetiva de reflujo en los estudios y por eso todos deben de estudiarse. Me decía un gastroenterólogo ahorita que ando rotando por ahí que uno debe llenarse de razones para cuando toma la decisión de dejar a un paciente con inhibidor de bomba de protones de forma indefinida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando se presenta la enfermedad debe considerarse las posibles razones del mismo, incluyendo que haya una patología diferente. ¿Cuáles son entonces las etiologías de que uno tenga enfermedad refractaria? La primera posibilidad es que lo que uno está haciendo no sea suficiente, que la supresión ácida sea insuficiente. En primer lugar, esto es IVP, qué pena con ustedes, mala adherencia al IVP, que tenga alteraciones genéticas en el metabolismo del IVP, que tenga reflujo ácido residual por un bolsillo ácido o que tenga reflujo no ácido en donde los IVP pues digamos que no son de gran mejoría o de gran efectividad. La otra posibilidad, la hipersensibilidad al reflujo. La otra posibilidad, que el paciente tenga pirosis funcional, que ya vamos a hablar de cuál es la diferencia entre estas dos patologías. Y la otra es que pues el diagnóstico no sea como tal enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces es muy importante en este contexto determinar si el paciente tiene un reflujo por hipersensibilidad o una hipirosis funcional o si lo que verdaderamente tiene un reflujo. Entonces, digamos que yo tenía al paciente con síntomas o al paciente con endoscopia que tiene esofagitis y pues no sirvió el IVP. En esos escenarios yo debo hacer entonces la pHimetría, ¿cierto? Con impedanciometría, que ahí va a variar si es con o sin manejo, eso lo vamos a hablar ahorita, pero básicamente con manejo si tiene síntomas clásicos de enfermedad por reflujo, sin manejo si los síntomas no son tan clásicos. Y ahí yo puedo tratar de identificar esto. Una posibilidad es que tenga el reflujo, con lo que definimos de los criterios de Lyon, el tiempo de exposición al ácido y demás. Y la otra posibilidad es que no cumpla esas características, pero sí siga sintomático. Entonces el reflujo por hipersensibilidad es cuando el paciente tiene síntomas relacionados con episodios de reflujo no patológico. Y hay unos criterios de Roma que son esos que están escritos ahí de cuando uno considera el reflujo por hipersensibilidad, que básicamente es que se descarte todo y que el paciente tenga síntomas relacionados con reflujo no patológico. Y la pirosis funcional es cuando el paciente tiene síntomas y no tiene ni siquiera episodios de reflujo fisiológico asociados a la sintomatología. Y también tiene unos criterios de Roma como tal relacionados con lo mismo. ¿Por qué es importante esto? Porque si tengo alguna de estas dos etiologías, pues el manejo cambia y quizá los IEPs ya no sea lo que yo necesite de forma, digamos, como rutinaria en estos escenarios. ¿Cómo vamos a hacer entonces la aproximación diagnóstica de la enfermedad refractaria? Lo más importante, valorar la adherencia. Si tiene mala adherencia, optimizarla. Lo otro, determinar si el paciente desarrolló algún signo de alarma. Si desarrolla algún signo de alarma, se realiza endoscopia. Si no tenía endoscopia previamente, se le realiza. Si ya tenía endoscopia, solo se repite si desarrolla un signo de alarma como tal nuevo. ¿Listo? Algo importante a saber es que ya habíamos mencionado, la guía de la ACG recomienda que todos los pacientes se les debería retirar del IVP 2 a 4 semanas antes de la endoscopia porque aumenta la posibilidad de encontrar los cambios relacionados con la enfermedad por reflujo, si esta es verdaderamente la etiología, pero es algo que por lo menos yo no he visto que se haga rutinariamente en la práctica. Uno en general los manda con tratamiento. Nuevamente se refuerza la importancia de la adecuada toma de los IVP y se ajusta a las dosis de los mismos. ¿Qué se puede hacer con la dosis? O partirla en dos o doblarla y dársela cada 12 horas. Es decir, si estaba tomando 40, que tome 20 cada 12, la parto, o que tome 40 cada 12, sería como la posibilidad. Y si no es útil a las 8 semanas, uno puede considerar cambiar el IVP que estaba utilizando el paciente. Como hemos mencionado, endoscopia para todos con toma de biopsias porque es importante descartar cómo diferenciar la esofagitis eosinofílica y a todos en general se les va a realizar una pHimetría, siempre con impedanciometría para determinar la presencia del reflujo no ácido como ya habíamos explicado previamente. Como les había dicho ahorita, si el paciente tiene síntomas típicos, se hace con tratamiento. Si el paciente no tiene unos síntomas clásicos típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, se hace sin tratamiento. ¿Listo? ¿Y qué es lo que uno va a hacer? Uno determina el índice sintomático, que es el porcentaje de síntomas que se preceden por episodios de reflujo en los 2 minutos previos. Y lo ideal es que sea superior al 50% para que haya una verdadera correlación entre el reflujo y la sintomatología. Y si el paciente tiene disfagia o regurgitación, o si se va a plantear un manejo invasivo, se hace además una manometría esofágica. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Aquí tenemos algunas de las razones por las cuales puede haber refractariedad, como ya habíamos mencionado, paureadherencia, que tenga reflujo residual por un bolsillo ácido, que no se tome bien los inhibidores de bomba de protones, que tenga reflujo no ácido, que tenga hernia hiatal y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo? Va a depender de lo que yo encuentre en la pHimetría y en los estudios que haga.
Si la pHmetría me demuestra que efectivamente el reflujo es ácido, uno continúa el IVP, adiciona alginatos y puede considerar adicionar antihistamínicos a necesidad, aunque esto realmente pues digamos que no es tan útil porque tienen taquifilaxia, pierden su efectividad con el tiempo. Y si nada de lo anterior es útil, uno puede llegar a considerar el baclofeno, que la lógica de utilizar el baclofeno es disminuir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Si no es un reflujo ácido, sino que tiene hipersensibilidad o tiene pirosis funcional, en general el manejo es con neuromoduladores, tricíclicos, inhibidores selectivos del receptor de serotonina o trazodona. Y algo importante, si el paciente tuvo mejoría parcial con los inhibidores de bomba de protones, independientemente de si es hipersensibilidad o pirosis funcional, se continúan. Si no mejoró absolutamente nada, pues se le quitan los inhibidores de bomba de protones. Ahora, si no tenemos la posibilidad de hacer una pHmetría del paciente, uno guía el manejo por la sintomatología. Si es típica, uno la maneja como si tuviera un reflujo ácido y si lo que predomina es la regurgitación, uno puede intentar un manejo empírico con baclofeno. Otras terapias que se pueden utilizar, los proquinéticos, pero solo cuando el paciente tenga gastroparesia, como hemos visto ahorita en las recomendaciones de la ACG. Si uno sospecha reflujo de ácidos biliares, se puede considerar el uso de resinas, aunque eso es muy difícil de diagnosticar, por lo menos acá. Y la acupuntura también se podría considerar. Y si nada de lo anterior mejoró, que uno puede considerar manejo quirúrgico. ¿Cómo se puede hacer el manejo quirúrgico o invasivo? Uno, con radiofrecuencia, que es básicamente ponerle radiofrecuencia al esófago para fibrosarlo un poco y hacer un cierre de la unión gastroesofágica. O con fundoplicatura, que la fundoplicatura puede ser quirúrgica o puede ser endoscópica. Es muy importante que uno a los pacientes les tiene que aclarar que esto no es la panacea, que esto no es la maravilla, que no van a mejorar necesariamente si uno les hace esto. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de la parte de la radiofrecuencia. Fíjense cómo antes del tratamiento, cuando hacen la visión en retroflexión de la unión gastroesofágica, es decir, esto es dentro del estómago y voltean el endoscopio. Imagínense, no sé, pues por poner el ejemplo, el endoscopio entra así y lo voltean. Y aquí está la unión gastroesofágica, entonces esto ya es dentro del estómago. Entonces, viendo hacia acá, ven que hay esta apertura que favorece el reflujo. Entonces ponen radiofrecuencia y lo que hacen es inflamar y cicatrizar esto un poco para que se cierre esa apertura. Como hemos mencionado entonces, el manejo invasivo va a ser la última medida de manejo en la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el otro escenario en el cual se puede considerar es cuando el paciente dice yo no me quiero tomar una pastilla de por vida, yo no quiero tomarme el IVP de por vida, opéreme. Uno debe hacer una adecuada valoración preoperatoria con endoscopia, pHmetría, manometría, todos los pacientes para descartar que no vaya a haber una alteración de la motilidad esofágica e idealmente esofagograma, mil disculpas, con vario con B mayúscula. Existen técnicas endoscópicas y existen técnicas quirúrgicas como fundoplicatura completa o parcial y en general lo que se prefiere en la actualidad es la fundoplicatura de Nissen. Tiene una tasa de fracaso del 10 al 15%. Fíjense, como les digo, no es la panacea. Y además, muchos pacientes quedan con distensión y disfagia, que si bien puede resolver, hay muchos en los cuales no resuelve y quedan dependientes de dilatación precisamente de la unión gastroesofágica. Entonces, pues, complicado, ¿cierto? Esta es la fundoplicatura de Nissen, perdón, que es la fundoplicatura completa. Esta es la fundoplicatura parcial, que es la que se conoce como el procedimiento de Toupet. Y hay otras que podríamos considerar. Entonces, este es el resumen del algoritmo de apto del paciente que no mejoró con el IVP. Entonces, si el IVP no funcionó, uno verifica que el paciente tenga adherencia. Si el paciente no tiene o tiene adecuada adherencia y pese a eso sigue con falla, entonces lo que uno debería hacer es doblarle la dosis. Si pese a eso sigue con falla, entonces uno le hace una impedanciometría con pHmetría. Si es negativa, le hace manejo de pirosis funcional o hipersensibilidad con neuromoduladores. Si es positiva para reflujo ácido, le continúa el IVP y le adiciona alginato, sucralfato y pues la parte de los antihistamínicos. Y si es positiva para un reflujo pobremente ácido, ¿cierto? Que es importante saber eso, yo no se les había dicho, reflujo ácido es un pH menor a 4, 4 a 6 es pobremente ácido y mayor a 6 es alcalino, pero muchos hablan de que uno debería unir estos dos en conjunto y dejarlos como reflujo no ácido y ya, ¿listo? Ahí uno puede considerar, por ejemplo, el baclofeno, precisamente para disminuir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Esto más o menos es lo mismo, no funcionó, doble la dosis, si no mejora después de eso, impedanciometría, si tiene reflujo ácido, manéjelo, y si no, pues haga manometría, si tiene un trastorno de la motilidad, manéjelo, y si no, pues mire si es hipersensibilidad, si es pirosis funcional o si hay alguna otra etiología. Estas son ya las recomendaciones como tal de la ACG, que dicen si el paciente tiene refractariedad, recomendamos como primer paso optimizar la terapia con IEP. Si después de eso no funciona, haga la pHmetría fuera de inhibidor de bomba de protones, si digamos no está clara la sintomatología y no se ha determinado, pues digamos previamente que el paciente realmente tenga un esófago de Barrett o una esofagitis o cosas por el estilo.
y se recomienda con tratamiento para los pacientes que tienen el diagnóstico y que los síntomas no han respondido como tal a la terapia con inhibidor de bomba de protones. Fíjense que ellos son un poco más estrictos en términos de que solo en tratamiento al que yo sé que tiene reflujo porque lo confirmé con la endoscopia con esofagitis o con esófago de Barrett. Y para los pacientes que tienen regurgitación como su primer síntoma, digamos como principal, uno, pues digamos, ¿qué hacer? Se recomienda la terapia antirreflujo o la terapia por radiofrecuencia. Aquí está lo de las terapias quirúrgicas y endoscópicas. Se recomienda, en primer lugar, que sea realizado por alguien que sea experto, por decirlo de alguna manera. Y considerando que los pacientes con esofagitis, hernia hiatal o los síntomas, digamos, como claramente refractarios, son los que más se benefician del manejo, ¿cierto? Y que recomiendan, pues, digamos, la parte de la fundoplicatura principalmente. También se puede hacer la terapia por radiofrecuencia, etcétera. Y aquí tenemos algo más que hablan respecto a la parte de la terapia refractaria, que es muy importante que se detener la terapia con inhibidor de bomba de protones en los pacientes que, digamos, cuando se les realizó la terapia como la prueba terapéutica fue negativa a menos de que haya otra indicación para continuar los inhibidores de bomba de protones. Que se debe realizar manometría en los pacientes que tengan síntomas sugestivos de lo mismo o que sean considerados para un manejo endoscópico o quirúrgico, ¿cierto? Si el paciente no tiene endoscopia, pues realizarle la endoscopia. Y para los pacientes que tienen síntomas refractarios al inhibidor de bomba de protones y que tienen una pHmetría fuera de inhibidor de bomba de protones o una impedanciometría con inhibidor de bomba de protones que no sale que tenga un reflujo ácido, pues se recomienda suspenderlos, ¿cierto? Y las terapias endoscópicas, pues como dijimos, sobre todo el escenario de que hay que hacer manometría antes de la realización de la misma, una muy buena valoración, pues digamos como prequirúrgica y pues sí, digamos asegurar que los síntomas sean verdaderamente por eso. Aquí está más o menos como los algoritmos que ellos dan. Paciente que está en manejo empírico, optimice la dosis de IVP. Si mejora, listo. Si no mejora, haga una endoscopia. Si la endoscopia es anormal y tiene esofagitis, pues confirmó. Si la endoscopia es normal, haga una pHmetría sin tratamiento y mire si tiene o no tiene reflujo de verdad. Si el paciente ya tenía determinado que tenía reflujo por la esofagitis o por el Barrett, optimice la terapia. Si mejora, continúe. Si no mejora, realice impedanciometría con pHmetría a ver si el paciente tiene alguna otra etiología, pirosis funcional, hipersensibilidad, o si ya es candidato a escalar manejo, o si no, pues al manejo como tal quirúrgico. Estas son otras guías, pues digamos que existen, como por ejemplo, no sé, la del NICE, etcétera. Pero en general cuando uno va a ver, las recomendaciones son como muy semejantes dentro de todo. Para terminar, dos palabritas rápidas de dispepsia o pirosis funcional y de reflujo no ácido. En cuanto al reflujo no ácido, se define como un reflujo o una enfermedad por reflujo gastroesofágico con un pH del líquido que hace el reflujo mayor a 4. Se presenta hasta en el 37% de los pacientes que tienen enfermedad refractaria y fisiopatológicamente se suele ver a la persistencia de alteraciones estructurales y funcionales de la unión gastroesofágica. Muy relacionado sobre todo, por ejemplo, con cirugías bariátricas, de pérdida de peso, gastrectomías, etc. La mayoría de los pacientes son no sintomáticos y generan sintomatología, pues digamos usualmente o cuando tienen un reflujo muy importante que incluso pues digamos llega hasta la parte de la hipofaringe y hace esa sensibilidad, o cuando ya presenta digamos algún tipo de complicación asociada a la enfermedad. El diagnóstico se realiza con pHmetría mientras el paciente está en manejo con IVP. ¿Y en qué consiste el manejo? Cambios en estilo de vida, inhibidor de bomba de protones y muy importante el baclofeno para inhibir esas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y en los pacientes que no responden al baclofeno se puede considerar el manejo invasivo. En cuanto a la dispepsia funcional, se entiende como la presencia de síntomas de saciedad temprana, pirosis y plenitud postprandial sin una causa fisiopatológica clara que sería dentro de lo que entra del desorden cerebro-intestino como el intestino irritable, pero de arriba, de dispepsia. No es muy clara la fisiopatología, se han identificado múltiples componentes, Helicobacter pylori, alteraciones en motilidad, alteraciones vagales, microbioma, etc. Y el diagnóstico se realiza con los criterios de Roma 4, que aquí están, digamos en lo que sería la dispepsia funcional, que tenga uno más de los siguientes, pues digamos como plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico, pirosis y que no haya evidencia de una alteración estructural, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Identificación y erradicación del Helicobacter pylori, cambios en el estilo de vida semejantes a reflujo, IVP o antihistamínicos y en caso de refractariedad, neuromoduladores y o proquinéticos. Hay algunas terapias que no tienen evidencia y no se deberían recomendar, como psicoterapia, modificaciones dietarias, anticonceptivos orales, entre otros.
y en general se siente un éxito terapéutico de tan solo el 50% en los pacientes que sufren como tal de esta enfermedad. Este es como un resumen en términos de la parte de la dispepsia, que hacer una endoscopia en general en todos los pacientes para descartar cualquier etiología, sobre todo cuando son mayores de 60 años o cuando tienen signos de alarma. Y si uno le descarta todo y definitivamente no tiene nada y es una dispepsia funcional, pues hace uso de estos manejos que les comentaba. Con esto terminaríamos entonces este video que teníamos respecto al día con las guías de la guía de la ACG, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Espero que les haya gustado. Cualquier duda déjenla en los comentarios. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros pueden hacerlo con el video que está en sus pantallas en estos momentos.